El alba de la disciplina. Imagina el amanecer en Roma. El aire frío golpea el rostro. Las piedras aún guardan la humedad de la noche y el murmullo distante del mercado empieza a despertar. Un joven aprendiz de filosofía avanza por el foro, no buscando riquezas ni gloria, sino una verdad que no pueda ser arrebatada por el tiempo ni por el hombre. En sus manos no lleva espada, sino un pergamino con las palabras de los sabios. Ha decidido que su vida será un campo de entrenamiento constante, no para conquistar territorios, sino para conquistar su propia mente. Me llamaron Marco, hijo de un hombre honesto y de una madre que me enseñó que la riqueza más grande es la paz interior. En mi juventud, me di cuenta de algo que muchos no ven ni a los 40. Los días no vuelven, y cada uno que desperdicias es como un pedazo de oro arrojado al río. El destino, como un general severo, no espera a los rezagados. Si no te preparas, te arrastra. La disciplina no se impone de golpe, se forja. Cada mañana, al despertar, recordaba que mi mente debía ser el primer soldado en pie. No importaba si el emperador me llamaba o si la lluvia golpeaba los tejados. El deber hacia uno mismo es sagrado. Y así, aprendí a no desear que los acontecimientos fueran fáciles, sino a fortalecerme para enfrentarlos. Sin embargo, un día, entendí que la mayor batalla no estaba fuera, sino dentro de mí. Lo descubrí cuando, frente a una humillación pública, mi instinto me pidió responder con ira, pero la voz de mi maestro susurró: «Domina tu mente y dominarás el mundo». Y fue entonces, justo en ese instante, cuando comprendí que el verdadero combate. He visto hombres maldecir la lluvia mientras sus campos se secaban, y otros bendecir la tormenta porque sabían que el agua alimentaría la cosecha que aún no podían ver. La vida, almas de razón, no se define por lo que nos sucede, sino por lo que decidimos hacer con ello. En Roma, un soldado podía pasar años en silencio, entrenando en las sombras, mientras otros buscaban gloria inmediata. Y cuando la guerra llegaba, no era el que más gritaba el que sobrevivía, sino el que había aprendido a esperar sin desesperar. Esa es la disciplina que debes cultivar, la de no ser arrastrado por la euforia, ni hundido por la tragedia, la de mantener el timón firme incluso cuando el mar se levanta contra ti, porque el estoico no es de piedra, pero tampoco es una hoja al viento. Pregúntate, ¿cuántas veces has reaccionado antes de comprender? ¿Cuántas guerras has librado que nunca debiste comenzar? Marco Aurelio escribió que la mejor venganza es no parecerte a tu enemigo. Pero esto no es solo una frase bonita para grabar en mármol, es un entrenamiento diario. Hoy, cuando alguien te provoque, míralo como un maestro disfrazado. Está ahí para recordarte que la calma no es un regalo que recibes, es un arte que se conquista. Y aquí viene la verdad incómoda. Tu mayor enemigo no es el mundo, ni la injusticia, ni el tiempo. Eres tú, tu falta de paciencia, tu hambre de aprobación, tu miedo al dolor. Aprende a gobernarte, y todo lo demás se ordenará por sí mismo. Respira, escucha el silencio, y recuerda que el fuego que forja el acero también puede consumirlo. Depende de ti si ardes o si resplandeces. Arder, resplandecer. Esa es la elección que todos creemos hacer en los momentos grandes. Pero, almas de razón, la verdad es que la decisión se toma en lo pequeño, en lo que nadie ve. No es en la batalla donde se forja el guerrero, sino en la vigilia silenciosa, cuando se levanta antes del alba para afilar su espada, aunque no haya señales de guerra. Piensa en Epicteto, nacido esclavo, no tenía libertad, ni riquezas, ni estatus, y sin embargo, gobernaba sobre lo único que nadie podía arrebatarle, su mente. Mientras otros maldecían sus cadenas,
Él las usaba como entrenamiento para el alma. Tú también estás encadenado, aunque quizá tus grilletes no sean de hierro. Pueden ser de miedo, de ira, de orgullo. ¿Los sientes? No los ignores. Míralos, acéptalos